a discutir reiterancia, que viene con media sanción de diputados, a discutir un proyecto sobre reincidencia, 2 capítulos muy importantes para que la idea de la puerta giratoria empiece a tomar límites, y también va a tratar de aprobar lo que tiene media sanción de diputados, que es la suspensión de las PASO, que yo creo que va a ser exitoso en esas discusiones el propio gobierno, porque hay algún grado de consenso importante. Lo que resta dilucidar es si va a ser incluido, cosa ya poco probable, ficha limpia. Yo creo que no va a ser incluido por lo pronto para la semana próxima, sino tal vez para la otra, y esa otra sería ya en sesiones ordinarias. No es un tema menor. Y en todos los casos sí el tema más polémico, que es la designación del pliego de Ariel Lijo sin García Mansilla, porque hasta acá el dictamen y los votos indispensables para elevar el pliego al pleno del recinto y buscar las 2/3 partes para encontrar finalmente nombramiento de jueces de la Corte, como no ocurre desde hace un buen tiempo, solo lo tuvo Ariel Lijo, no García Mansilla. Guillermo Francos dijo esto. Bueno, no, la estrategia no se modificó. El presidente fue muy claro cuando dijo los dos o ninguno, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene el presidente de la República, ¿no? Bueno, además el juez Lijo tiene un dictamen de comisión, pero después tiene que pasar el pleno del Senado y obtener los 2/3, ¿no? Con lo cual yo le diría que no es un tema que esté resuelto todavía, y el presidente va a cumplir de la manera que cree que debe cumplir la palabra que él expresó públicamente. Es muy curioso, ¿no? Porque ahora se especula con que finalmente se abre una ventana para un nombramiento del gobierno. Dice, bueno, va a ir en decreto, en comisión. Primero, que no hay antecedentes en la historia. Segundo, que la Constitución habla básicamente de empleados del Poder Judicial, no tanto de jueces. Nunca alguien hizo eso. Suponiendo que lo haga. Imaginemos por un instante otro país. Gobierna Cristina Fernández de Kirchner, ayer nomás. Y dice y anuncia en la Argentina que ha firmado un decreto por el cual Ariel Lijo se convierte en juez del máximo Tribunal de Justicia de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner dice, Ariel Lijo es juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acabo de firmar un decreto. Porque reúne los pergaminos, porque es el hombre idóneo, porque además tiene la solidez intelectual y porque ha administrado la justicia en Comodoro Pi y es un referente inexcusable de la justicia argentina. Diríamos, bueno, primero, no es el modo, se requieren consensos, porque además en comisión, después en el año legislativo le tienen que dar los 2/3 de los miembros presentes como aval, porque si no, termina el año legislativo y lo tienen que sacar. Si es que acepta además jurar a través de un decreto, porque García Mansilla, que es el otro, que no tiene el acuerdo hasta acá, dijo en 2015, cuando fue a dar explicaciones respecto a los nombramientos en comisión de Macri, que finalmente nunca se llevaron a la práctica, de Rosati y Rosenkrantz, que él nunca hubiera asumido en ese contexto, que es una facultad que podría tener el presidente, pero que él no asumiría si le tocase el turno. Bueno, ahora le toca. Y él dijo, yo por decreto no juro, no asumo. Lijo está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, tiene un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año, 32 denuncias totales. También fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. De las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, 26 continúan en periodo de instrucción. 26, o sea, 1 de cada 3. Quiere decir que no las elevó a juicio, están en instrucción, está investigando, laudando papeles. De esas 26 que continúan en periodo de instrucción, 13 están en ese estado hace 10 años o más. ¿Cuánto? Sí, 10 o más años. Estamos hablando de delitos federales, gravosos, que son los que investiga Comodoro Pi. De las 89 causas se elevó a juicio oral solo 14. De 90, 14. Productividad del 12,5% en términos de Milei. Siendo el cuarto juez que menos casos elevó. Cuarto juez que menos casos elevó. El controversial Ariel Lijo, de todas maneras, es el hombre de poder en la Argentina. Es un hombre de poder. Uno ve a Lijo, ve poder. Ve a García Mansilla, ve un teórico, un constitucionalista, un decano, un académico. Te puede gustar sus ideas, más, menos. Cuando ve al Lijo, ve poder.
Por eso, la firma del pliego del hijo lleva estampada, de las 9 firmas que logró, 4 exgobernadores. Lucía Corpacci, Catamarca, Claudio Abdala, Santiago del Estero, Juan Carlos Romero, exgobernador de Salta. Solo por mencionar algunos, se me está escapando incluso algún... Sergio Uñac, el exgobernador de San Juan. Curiosamente, el hijo es promovido por Lorenzetti, el único que habilitó a Uñac a ir por una reelección que el resto de los integrantes del máximo tribunal le impidió. Puso al hermano, la historia es conocida, Marcelo Rego se convirtió en gobernador. Gustavo Marangoni, ¿cómo le va? Un gusto de tenerlo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Paulino. Muchas gracias por la comunicación. Faltaba más. ¿Tiene licencia y margen para el hijo en la Corte? Es un tema más en medio de la baja de la inflación, reacomodamiento de variables macroeconómicas, cierto bonanza en términos políticos y encuestas que le devuelven al presidente una imagen arriba del 50% con nitidez. Vos lo dijiste con claridad. Lo que se requiere para ser juez de la Corte es acuerdo del Senado, no decreto. Después entra la calificación sobre las cualidades o no de tal o cual miembro, pero hay que tener los votos. ¿Cuál es el mejor juez de la Corte? El que tenga los votos. Cuando digo el mejor, no estoy hablando del mejor en cuanto a sus características biográficas. Estoy hablando a la condición que impone la Carta Magna para acceder al Tribunal Supremo, que dicho sea de paso, tiene un componente de naturaleza política, siempre, la Corte Suprema. No política partidaria, pero sí política. Y respecto a tu pregunta puntual, bueno, evidentemente el presidente tiene espalda política, pero igual tiene que negociar. Porque, a diferencia de otras leyes, donde a lo mejor por un votito o desempatando a la vicepresidenta, en el caso que fuese necesario, puede pasar, en el caso de la Corte ya sabemos que se requieren 2/3, 48 votos del Senado para ser consagrado juez o jueza de la Corte. Entonces ahí hay que negociar. De allí que esta semana, sobre todo el periodismo, ha hecho especulaciones respecto a si hay una suerte de tomadaca entre el tema Corte Suprema, ficha limpia, primaria abierta, simultánea y obligatoria. Y esto no nos debiera escandalizar, porque aunque haya narrativas que se enfrentan, correcto, por debajo siempre hay negociación. Porque la política es el arte de la negociación. Ahora, dicho esto, Gustavo, por eso digo que se posponga ficha limpia, que se apruebe la suspensión de las PASO y eventualmente el pliego del hijo. ¿Es inocuo para el oficialismo? ¿Pasa sin más? Sí. Sería una victoria para el oficialismo. Ni siquiera inocuo. En primer lugar, es una victoria que demostraría quién toma decisiones y quién impone condiciones. Bueno, claro, pero además vamos por orden de importancia de lo que yo presumo es más importante para el oficialismo, la suspensión de la primaria abierta, simultánea y obligatoria. No porque yo particularmente sea muy perspicaz, porque lo han planteado desde hace muchos meses como un objetivo político. Correcto. Ya hicieron una modificación importante en el régimen electoral, la boleta única, y ahora le sumarían, con casi seguridad lo digo, la suspensión de la primaria abierta. Si logran además que uno de los postulantes del presidente a la Corte ingrese a la Corte, bueno, otra victoria política, aunque tenga las características que inclusive le permitiría los apoyos porque, repito el concepto, es juez de la Corte el que tiene los votos, después todas las otras discusiones. Y eventualmente ficha limpia, yo creo que el gobierno lo impulsa, probablemente sabiendo desde el comienzo que es difícil que salga, pero logra dos cosas, aún si no se aprueba en el Senado y no se convierte en ley. Primero, mantener en la opinión pública la presencia de los actos o supuestos actos de corrupción del kirchnerismo. Correcto. En segundo lugar, establecer claramente que la rival que es indispensable que esté en la cancha este año es Cristina Fernández de Kirchner, porque si tu fuerza política se define por la positiva, pero también por la negativa, el presidente ha dicho yo le quiero poner los clavos en el cajón al kirchnerismo, necesita que el kirchnerismo esté en la cancha. Y si está en la cancha con su principal jugadora titular del Partido Justicialista, ¿qué más quiere el pato que le echen agua, no? Nunca mejor explicado. Gustavo, enorme abrazo. Como siempre, hasta la próxima. Muy gentil.
Buen fin de semana. Buen viernes, además. Ahí está Gustavo Marangoni. Se rió Jorge Osona, historiador, profesor, que está aquí con nosotros también. Jorge, gracias por esta delicadeza, No, gracias por venir un viernes a la noche. Y también Carlos Manfroni, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy gentil. Jorge, yo quiero ir a tu raconto histórico y por supuesto que de escándalos está lleno, la política y demás. Ahora, nunca vi tanta presión por algo vinculado a la Corte de este modo como la que está haciendo el gobierno con Lijo, más allá de aquella alocución de Néstor Kirchner en cadena nacional pidiéndole la renuncia a los integrantes de aquella Corte que finalmente se fueron, salvo excepciones, y tuvo un recambio general, pero ya con consensos, con acuerdos en el Senado, con la política en general. Mira, es un misterio. Yo no lo entiendo mucho tampoco porque es una contradicción. Es decir, ¿dónde queda la idea de casta que fue tan central en el discurso de Milei con semejante nombramiento? Ahora, yo creo que también hay que verlo sobre la base de lo que decía recién el doctor, que hay un método Milei. A ver, hay ¿cómo un es el Milei método? político, hay un Milei político que yo estoy tratando de descifrar todavía. Ahora, de solo ver lo que era hace un año con lo que es ahora, ahí uno lo nota, ¿no? Es una suerte de conservador popular que está a la pesca de lo que ha encontrado vacante y que es justamente el espacio del peronismo, sobre todo en el interior, que no quiere saber nada con el kirchnerismo. Y prácticamente, si vos te pones a mirar la geografía de todo el noroeste argentino, incluso la zona andina, salvo La Rioja, prácticamente todos van a votar a la Libertad Avanza. Es decir, hay desdoblamiento. A nivel local van a votar a cada varón, van a votar a cada caudillo. Pero a nivel general se va a repetir lo que ya pasó en hace 2023. 2 años, pero potenciado. Porque es un gobierno exitoso en lo económico. Y aparte porque se negocia con participación federal. No, pero no, está muy bien, Jorge, pero pará, porque estás diciendo algo no menor, que lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Milei es más un fenómeno cercano al peronismo que antiperonista. Sin duda. Tiene métodos, costumbre y cultura política más, digamos, anclada en el peronismo histórico que en el antiperonismo. No tiene nada que ver con los métodos a la presidencia de, qué sé yo, de la Rúa, Alfonsín o Menem. Estoy describiendo, digamos, sí, bueno, Menem en su modo por la seducción, pero digamos, el propio Macri. Da la impresión que además convirtió al votante frustrado del peronismo, él entra en ese segmento y se convierte en la esperanza de esos sectores más vulnerables. Y si logra exitosamente combatir la inflación y efectivamente ponerla en un plano de estabilización que estabiliza toda la dinámica de cualquier economía familiar, en particular en los sectores más vulnerables, donde además no dejó de hacer ayuda social, efectivamente va a ser tributario en buena medida de ese respaldo, ¿me equivoco? Mira, creo que él responde a un viejo valor de la cultura política argentina, ¿no? Que es la conducción. Básicamente él lo que está haciendo es construir poder y se está construyendo a sí mismo. ¿Qué queda del liberalismo político de Milei? Poco y nada. Cosa que ayuda a una lectura política del concepto de libertario, que no es precisamente el de un liberal, que en la Argentina tiene poco arraigo popular, sino el de un conservadorismo, yo no sé si llamarlo popular, más bien plebeyo, que él representa muy bien a partir de su estilo. Ahora, que ya lo venía representando desde antes de las elecciones, y de ahí esa victoria en la primera vuelta en todo el interior, que después redobla en la segunda vuelta, perdón. Mejor dicho, primero en la PASO y después en la segunda vuelta. Ahora, él está construyendo política está pescando políticamente en ese océano. Y lo hace, ¿no? Al mejor estilo peronista o al mejor estilo irigoyenista, porque esto es una cultura política que es anterior al peronismo, anterior incluso al radicalismo, y si vos querés la podés remitir hasta Roca, incluso un poco más atrás también. ¿Qué es? Golpear, negociar, ¿no? Que aparte tiene que ver con un tono de época a nivel global. Ahora, dejemos de lado, ¿no?, la vertiente trampista. Él está en proceso de construcción y él se está descubriendo sus potencialidades como líder político. Hasta ese momento su fuerte era la economía, pero acá estamos viendo un Milei político que tiene su método o que en todo caso lo está construyendo sobre la marcha.
Es apasionante escuchar al querido Jorge, como siempre, habitualmente, porque además le pone el contexto histórico y porque efectivamente sale de ciertos clichés que a veces son bastante lineales para una realidad tan compleja como la Argentina en términos de análisis. Quiero poner esto de Waldo Wolf, que lo dijo en esta pantalla, para hablar con Manfroni sobre lo que está pasando en términos